Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Roma. Madrid. Venecia. Ciudades en silencio que con fuertes medidas buscan blindarse de la propagación del coronavirus. Que en la madrugada del día de hoy se confirmó a través de las pruebas que existen al respecto, debidamente certificadas por la Organización Mundial de la Salud, han sido certificados 2 casos de coronavirus en Venezuela. Esta reunión fue el pasado sábado, encuentro al que asistió también el alcalde de Miami, Francis Suárez, quien dio positivo la prueba de coronavirus. Si nos tocamos o nos dimos la mano, o si tosí o estornudé cerca de usted desde el lunes, es aconsejable que usted se mantenga aislado por 14 días. Hoy en el programa La Noche, una nueva actualización con toda la información que usted necesita conocer sobre la emergencia sanitaria que genera el COVID-19 y la batalla que libra América Latina y el resto del mundo contra esta peligrosa enfermedad. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia: Colombia llega a 16 casos de coronavirus. 7 nuevos diagnósticos positivos fueron confirmados en las últimas horas. La noticia: en Ecuador esta enfermedad ya cobró la vida de una persona y Venezuela hoy informó que fueron detectados sus 2 primeros contagios. El punto clave de esta noticia: todos estos casos que acabo de reseñarles tienen un denominador común. Todos ellos provienen de personas que llegaron a Colombia y Venezuela, provenientes de países como Italia y España. El punto clave de esta noticia: mientras China asegura que ya está superando esta crisis, en el resto del mundo la emergencia sanitaria crece. Estados Unidos hoy declaró estado de emergencia nacional y en la región de Cataluña, en España, fue decretado el confinamiento para cerca de 7,5 millones de personas. Este era su principal campo de batalla. Han sido 1.776 horas de arduo trabajo desde el día 0 de la pandemia. Construcción de hospitales en tiempo récord, brigadas sanitarias sin descanso, desembarcando una y otra vez para dar herramientas a los héroes de la salud para atender a sus miles de pacientes. Y por fin, ha llegado el día más anhelado para China. Se ha dejado atrás el pico del virus del COVID-19 que ha infectado a más de 80,000 personas y matado a más de 3,100 en ese país. Una acción colectiva fenomenal en cooperación del pueblo de China a esta respuesta. Nunca es fácil obtener el tipo de pasión, compromiso, interés y un sentido individual de que es nuestro deber ayudar a detener este virus. Esta imagen no puede resumir mejor esta gran noticia confirmada al mundo por el gobierno chino. Es el doctor Jiang Wenyang. Yace exhausto en la cama del último hospital temporal habilitado en Wuhan, que ya se encuentra cerrado para siempre. Es uno de los cientos de profesionales de todas las especialidades, de quienes desconocemos su identidad, pero sí su valor y entrega. Son rostros de esperanza, esa que no perdieron pese a haber visto directamente a los ojos a la pandemia que tiene en jaque al mundo. A más de 7,500 kilómetros al este, Italia. Ocupa el desconsolador segundo puesto entre las naciones más afectadas por el coronavirus. En esta fase de la batalla, el rival arremete con todas sus fuerzas, pero la lucha para ganarle sigue firme e intacta. Y en la primera línea de ataque, el compromiso de enfermeros y médicos es inquebrantable. Ya las salas de urgencia sufren las consecuencias de la llegada masiva de pacientes infectados. Son más de 15,100 en todo el país. Y el costo de combatir el brote ha sido capturado en una foto.
Son las 6 de la mañana después de una noche de trabajo en emergencias del hospital de Cremona, en la región italiana de Lombardía, una de las zonas más afectadas por la emergencia. Es Elena Pagliarini, una enfermera que puso su cabeza en el escritorio y cerró los ojos aún con máscara en la cara, bata y guantes de látex. Por un lado, me avergonzó mucho estar en los periódicos. Sentí vergüenza al mostrar mi lado más frágil. Por otro lado, estoy contenta. Ahora en el celular me llegan mensajes hermosos de parte de personas que se han identificado con mi historia. Tengo mucha pasión por mi trabajo. Lo hago sin esperar nada a cambio. En realidad no me siento cansada físicamente. Podría trabajar horas seguidas si es necesario. No escondo que en este momento estoy ansiosa porque estoy luchando contra un enemigo que no conozco. Trabajan sin descanso para servir. En edificios como este, que tuvieron que ser acondicionados como hospitales, el reto es aún mayor. El principal problema es el miedo del paciente que viene a nosotros. En primer lugar, porque no se encuentra dentro del edificio de un hospital tradicional. Profesionales de la salud italianos, los acompaña un país entero que no se rinde. Por más oscuro que parezca el escenario, en el cielo una estela con los colores de su bandera junto a la voz del tenor Luciano Pavarotti avisa al mundo que Italia resiste. Los invitamos a que participen hoy en el programa La Noche utilizando la etiqueta numeral La Noche Pandemia. Numeral La Noche Pandemia. Hoy tenemos diferentes ángulos de información, ángulos de análisis a propósito de esta cobertura que ha venido realizando el programa La Noche, de toda la información y de todas las medidas que ha tomado el mundo para contener la propagación del coronavirus. Ese es el principal reto que tienen las autoridades sanitarias en este momento en los 5 continentes. Por esa razón, me acompaña hoy en los estudios del programa La Noche. Saluda al doctor Orlando Acosta, señor virólogo molecular, coordinador del Grupo de Biología Molecular de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. También en ese momento, doctor, nos acompaña vía Skype en Italia. Saludo a Derly Martínez, colombiano, residente en Italia desde hace 12 años. En este momento se encuentra en esa cuarentena que ustedes veían en este informe que ha realizado nuestra periodista Paula Sabogal. Derly, bienvenida al programa La Noche. Muchas gracias por la invitación. Es un orgullo para mí, un placer. Gracias por su tiempo, Derly. Antes de ir con usted, le voy a hacer una pregunta muy concreta al doctor Acosta, que está conmigo aquí en los estudios del programa La Noche. Veamos este contraste entre lo que está sucediendo en Wuhan, en China, un mensaje esperanzador en el que China le anuncia al mundo que ha logrado superar esta crisis sanitaria. Pero por el otro lado, vemos una situación bastante compleja en Europa. Hoy la Organización Mundial para la Salud ha dicho que Europa es el epicentro del coronavirus en el mundo. ¿Qué lectura hace usted, doctor Acosta, de esta situación? ¿Aprendió Occidente de la experiencia china la forma de enfrentar esa amenaza que representa el coronavirus? Indudablemente la experiencia china nos enseña mucho a todos los países del mundo, particularmente en términos de la contención de esta enfermedad, así como también de su mitigación. Por lo tanto, nuestro país, a través de las autoridades competentes, ha dictado algunas normas, algunas guías que permitirán que la enfermedad, al menos en la etapa en que estamos, pueda tener unas herramientas de contingencia efectivas que eviten lo que ha pasado en otros países. O sea que, en ese sentido, están alerta todos los servicios de salud para atender los casos que lleguen al nivel de agravamiento, pero en el momento se está en una etapa de contención que esperamos que tenga sus efectos esperados. Derly, en este momento en Italia, ya es de madrugada. Yo quisiera que usted comenzara narrándonos un poco de lo que está sucediendo en este momento.
Descríbame cómo han sido esos días de cuarentena para un grupo de ciudadanos que hasta hace menos de 4 semanas tenían una vida completamente normal. Su vida cotidiana transcurría como quizás la viven en ese momento muchos de los televidentes que nos ven en el continente americano. ¿Qué ha cambiado en las últimas semanas en la vida de los italianos? Bueno, aquí ha cambiado muchísimo la situación. Es como decir, nos despertamos con una terrible noticia. Fue un despertar. No fue una vivencia, fue un despertar. Estábamos tranquilos en nuestras casas, con nuestras vidas cotidianas, y de un momento a otro son 3 semanas que han pasado, unas semanas intensas de una pesadilla que estamos viviendo. Italia está de rodillas. Italia está sufriendo un golpe, no sé si irremediable, pero sí está siendo muy golpeada en su totalidad. Derli, ¿cuánto tiempo lleva usted confinado en su casa? ¿Cuántas horas completa ya esta cuarentena que decretó el gobierno italiano? Pues la cuarentena es para las personas que tienen un trabajo normal, como en bar o restaurantes o así. Y yo trabajo en una fábrica, y las fábricas y las enfermerías, que sean hospitales y esas cosas, estamos prácticamente todavía trabajando. Yo me encuentro trabajando. En este momento no puedo ir a trabajar porque lastimosamente tuve un incidente en la rodilla, pero tenía que seguir trabajando. Doctora Costa, hace pocas semanas una de las principales preocupaciones que existía en el mundo era enfrentarse a una situación como la que vivió la ciudad de Wuhan. Vivir esos confinamientos, esas cuarentenas para evitar la propagación del mundo. Hoy esa situación la está viviendo Italia. ¿Qué tan lejos cree usted que está América Latina o los países de nuestro continente, por ejemplo Colombia, Argentina, Venezuela, que hoy confirmó sus primeros casos, de tomar medidas como las que han tomado estos países para contener la enfermedad? Bueno, si tenemos en cuenta las cifras del momento, es decir, los casos que están diagnosticados de manera positiva, de manera cierta, tenemos la inminencia de que la enfermedad se pueda diseminar a un número cada vez más creciente de ciudadanos. Sin embargo, como lo señalaba, las medidas de mitigación precisamente tienden a limitar la eficiencia con que esta enfermedad se puede diseminar hacia otros individuos. Pero de todas maneras, si nosotros miramos la composición demográfica, es decir, la composición de la población que podría eventualmente ser infectada, es muy importante tener en cuenta la composición en términos de las edades que estos habitantes puedan tener. De hecho, ha llamado la atención particularmente el caso de Italia, debido a que, aunque no hay un estudio sistemático, sí hay algunos datos que sugieren que debido a que la mayoría de la población infectada es de edades superiores a los 60 años, se explica en gran medida la tasa de mortalidad, que ya está superando el 7%, mientras que el promedio mundial que ha reportado la Organización Mundial de la Salud es de 3.4%. Entonces es un aspecto a tener en cuenta. De todas maneras, estamos frente a un riesgo que tenemos que evaluarlo, cuantificarlo y de esa manera abordarlo. El énfasis, ¿dónde cree usted que deben hacerlo en ese momento los gobiernos del mundo? Hay quienes dicen que lo que deben hacer las diferentes autoridades de salud es masificar esos test para evidenciar qué personas son las que realmente portan el virus y quiénes no lo padecen. Bueno, el determinar quiénes ciertamente tienen la enfermedad es muy importante en varios aspectos. Uno de ellos es el aspecto estadístico. Cuando hay una cantidad muy significativa de habitantes que tienen síntomas muy leves, que inclusive son imperceptibles para ellos, no son detectados como positivos. Entonces, cuando se hace la estadística sobre aquellos que se han hecho las pruebas o que por evidencia clínica tienen la enfermedad, entonces podemos llegar a unos porcentajes
que podían, hablando de los porcentajes de letalidad, que pudieran estar sobreestimados. Dicho en otros términos, si se tiene en cuenta esa población que no se ha diagnosticado, entonces la tasa de mortalidad se baja sensiblemente. Entonces es un aspecto muy importante el diagnóstico cierto, el diagnóstico molecular y el diagnóstico clínico, desde luego. Pues doctora Acosta, permítame, volvemos con Dirley, que está en Italia en este momento. Él es un colombiano que vive hace 12 años en Europa. Dirley, ¿qué dicen las autoridades italianas frente a esta emergencia que vive el país? ¿Cuál es el mensaje que les están enviando a los ciudadanos en este momento que se encuentran en esa cuarentena? Bueno, las autoridades acá están demasiado rigurosas. Hay un aspecto muy intenso, que es el de mantener la cuarentena. Todos tienen que mantener la cuarentena. No hay excepciones. Y si quiere, la situación está tan drástica que se han implantado de las multas económicas y verbales. Esto, más que todo, son económicas. Ya salió un decreto de que usted no puede salir sin un permiso, sin una carta, sin una carta autorizada del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Los que estén fuera de sus habitaciones vienen multados severamente y no pueden salir. Tienen que mantenerse en la casa encerrados, así como estamos nosotros. Yo en este momento me encuentro prácticamente encerrado. No puedo salir, solo puedo hacer mercado, y las filas para hacer mercado son impresionantes. Pueden entrar 5 personas, una persona por familia, hacer el mercado y salir. Y de una vez tiene que irse para la casa sin hacer escalas o paradas de ningún tipo. O sea, la policía está muy severa en esta cuestión. Pues estamos hablando con colombianos, con latinos que en diferentes partes del mundo están enfrentando esta amenaza, este brote de coronavirus. Dirley Martínez, muchas gracias por habernos acompañado en Italia. De nada, muchas gracias a ustedes por la entrevista, y espero que Colombia mantenga las armas altas y que no se dejen golpear así como estamos golpeados nosotros. Que no cometan los mismos errores que cometimos nosotros, porque en verdad estamos en una situación trágica, y espero que Italia pueda salir adelante. Doctor Acosta, ¿usted cree que Italia cometió errores en la atención de esta enfermedad? ¿Ese escenario que vive Italia puede replicarse en América Latina, o sencillamente nuestros países y nuestras autoridades tienen una lección aprendida de las decisiones que se tomaron acertadamente y las que no se tomaron en Italia? Bueno, allí en materia de medidas de restricción o medidas de contingencia, hay que tener en cuenta que a veces se juzgan muy severas cuando el riesgo, aunque sea inminente, no están los casos particulares y concretos. Entonces se relajan, digamos, las medidas de contención, y solamente cuando aparecen los primeros casos, estas medidas empiezan. Entonces, en el caso del norte de Italia, ha aparecido de súbito un número creciente de afectados, y al menos de la información que hay, saturó los servicios de salud, y en la medida en que se saturan los servicios de salud, la probabilidad de fallecimientos se incrementa. De hecho, Wuhan es una buena experiencia, en el sentido que en Wuhan mismo, en ese sitio, el número de muertes empezó a superar el 3.5% con base en el total de afectados, mientras que en otras regiones apenas llegó al 0.7%. En gran medida se explica porque los servicios de salud y las medidas de contingencia empezaron a operar de manera más eficiente en los lugares distintos a Wuhan. Pues, doctora Acosta, vamos a establecer contacto a esa hora con otro latino en otro lugar del mundo. Es la colombiana Karen Joana Sánchez. Ella se encuentra en este momento en un crucero en Panamá. La situación que viven aquellos ciudadanos que compraron estos planes turísticos y que en este momento se han visto damnificados
con las medidas que han tomado algunos países, como Colombia, por ejemplo, de impedir que estos cruceros lleguen a sus puertos. Es una situación que también ocupa los titulares no solamente de la prensa, sino también la preocupación de muchas familias. Por esa razón hemos querido establecer contacto con usted, Karen. Bienvenida al programa La Noche y cuéntele usted a nuestros televidentes cuál es la situación que enfrentan en este momento aquellos ciudadanos que se encuentran en ese crucero. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Me escuchas bien, Karen? Sí, te escucho perfecto. Perfecto. Me gustaría que le contaras a nuestros televidentes cuál es la situación que ustedes viven en ese momento al interior de ese crucero. Han denunciado ustedes que no les han permitido llegar a los puertos de Colombia y que pues para ustedes es muy importante regresar al país. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, te cuento, el día de hoy nos hicieron 3 de la tarde una reunión donde nos notificaron que las autoridades de Colombia no permiten el ingreso de ninguno de los que estamos acá al puerto de embarque que fue originalmente en Cartagena. En este momento estamos más de 1.200 colombianos en el crucero y pues realmente no tenemos una notificación, una comunicación oficial del gobierno donde nos indiquen qué va a pasar con nosotros. En este momento el barco está encallado en Colón, que era el destino del día de hoy. Las autoridades panameñas no permiten que nosotros nos bajemos del crucero el día de hoy. Ellos únicamente están dejando que se bajen las personas de Panamá. Ellos salieron todos escoltados y previos pues unas medidas de seguridad y de temas de salud, que es totalmente respetable que se hagan, pero pues el tema acá es que no nos dicen qué va a pasar con nosotros. Lo que nos indican es que ellos con las autoridades de Panamá tienen como una concesión para estar acá 2 días en Panamá, pero pues realmente no sabemos qué va a pasar con nosotros. Para mi caso, yo estoy acá con mis hijos, una niña de 1 año, un niño de 5 años y mi esposo, y pues realmente es una incertidumbre, pues no sabemos qué va a pasar con nosotros. Acá hay mucha gente mayor, personas con niños de brazos, personas embarazadas, personas de la tercera edad, y realmente lo que queremos es que alguien nos escuchen y nos digan realmente qué hacer, porque pues la comunicación es muy, muy complicada y no tenemos cómo hablar con nadie para que nos digan qué va a pasar con nosotros. Pues Karen, estamos en directo dialogando con ustedes de los estudios de NTN 24 del programa La Noche. ¿Hay algún pasajero que tenga síntomas de coronavirus? ¿Tiene información usted sobre esto, Karen? Lo que nos han indicado a nosotros, el capitán, en las reuniones que hemos tenido, es que no hay absolutamente nadie con síntomas de gripa ni con ningún síntoma que genere una alerta con respecto a la salud de todos los que estamos acá adentro. Entonces, pues realmente lo que nos han dicho a nosotros, no te puedo decir algo que no sepa, pero lo que nos han dicho a nosotros es que no hay nadie, absolutamente nadie confirmado con ningún síntoma de gripa. El barco ha tenido medidas todo el tiempo, hay avisos por todas partes, todo el tiempo nos están dando gel antibacterial. Y pues realmente no nos han dicho ni notificado que haya ningún tipo de caso de coronavirus en este momento a bordo. Karen, ¿ha pensado usted en bajarse en Panamá y quizás coger un vuelo desde Ciudad de Panamá hasta la ciudad de Bogotá? Entonces te cuento, ¿qué pasa hoy? 2 de la tarde nos dicen, si ustedes quieren bájense acá y consigan un vuelo a la ciudad de Panamá bajo sus costos, ustedes asumen el gasto que implique los tiquetes y váyanse para la ciudad que ustedes deseen. Nosotros intentamos hacerlo y por lo mismo que te digo con mis 2 hijos, la primera decisión con mi esposo fue busquemos tiquetes. El crucero Pullman Tour nos dio a todos los que estamos a bordo 3 horas de internet para que pudiéramos comprar tiquetes y buscar lo que necesitáramos y avisarles a nuestras familias que estábamos bien. El tema es que no hay tiquetes, entonces estuvimos buscando tiquetes, hay tiquetes, digamos que dentro de los buscadores de internet, tiquetes para el 18 de marzo, o sea, en 5 días. Los tiquetes, hace un momento logré validar y hay unos tiquetes que valen 2.800.000, pero hay un tema y es que la gente que se bajó del barco, digamos que, y ya no me lo han manifestado personas que me encontré hace un momento, y es que las devolvieron al avión, o sea, las devolvieron al barco, excúsame. Entonces, pues nada nos garantiza a nosotros no tenemos un sello en el pasaporte de que llegamos a Panamá, nada nos garantiza que nos dejen entrar al aeropuerto. El protocolo de Panamá es, los llevamos escoltados con el Ejército Nacional, ustedes llegan al aeropuerto, pero nada nos garantiza que sí nos van a dejar subir al avión. Entonces ya hay unas personas que regresaron del aeropuerto, no las dejaron entrar al aeropuerto. Entonces pues realmente la solución tampoco es comprar los tiquetes porque claro, los están haciendo regresar. Karen, ¿usted hace cuánto planeó este viaje? Nosotros compramos este viaje con mi esposo desde abril del año pasado. Desde abril. ¿Y era un sueño de hacer un viaje en familia, de estar en un crucero durante varios días?
Claro que sí, realmente es el sueño de mi hijo y lo hicimos por él porque él nos pidió ese regalo de tener un crucero. Entonces, pues sí, realmente acá el ambiente es muy incómodo ver toda la gente angustiada por sus hijos, por sus familias, porque realmente aquí la incertidumbre, afortunadamente estamos tranquilos en decir tenemos un techo, tenemos que comer porque aquí adentro hay comida, pero pues realmente el tema es que nos digan qué va a pasar con nosotros, cuándo nos dejan regresar a Colombia, qué dice el gobierno nacional, porque pues nosotros no nos podemos quedar en alta mar en Panamá esperando, pues no sabemos qué. Pues Karen, bastante complicada esta situación. Yo te voy a pedir que nos esperes unos cuantos minutos. Voy a establecer un contacto hasta ahora en Venezuela. Estamos haciendo una cobertura especial desde distintos ángulos de lo que representan estas últimas medidas que han tomado los diferentes países del continente americano para contener el brote de coronavirus. Desde otro ángulo de opinión, saludo hasta ahora en la ciudad de Caracas, en Venezuela, al doctor Julio Castro, es médico, infectólogo e integrante del equipo técnico académico de coronavirus que asesora al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Doctor, bienvenido al programa La Noche. Quiero pues agradecerle su paciencia, estaba esperando hace unos cuantos minutos que le diéramos paso. Hoy se ha conocido que en Venezuela ya hay 2 casos confirmados de coronavirus. ¿Está preparada Venezuela para enfrentar esta amenaza? Fíjate, estar preparado es una definición muy compleja, ¿ok? No, eso va desde tener capacidad diagnóstica, la capacidad hospitalaria, la situación de abastecimiento de insumos, medicamentos y alimentos, como ya oíste lo que está pasando en Italia. Entonces, en una sola palabra no se puede resumir eso. Lo que sí es un hecho es que, por una parte, el Ministerio de Salud ha dicho que hay una estructura de diagnóstico a través de una prueba que se llama PCR, que está disponible para los pacientes sospechosos. Entendemos que hay un lote de 300 pruebas y ya se diagnosticaron los primeros 2 casos positivos. De ahí en adelante, Venezuela tiene una situación complicada en términos de abastecimiento de insumos básicos y entre ellos agua. El 60% de nuestros hospitales o de los hospitales más grandes del país tienen agua intermitente 1 o 2 días a la semana. Y si la estrategia base para evitar la infección dentro de los hospitales o la transmisión del coronavirus es el lavado de manos, ya tú empiezas a ver un compromiso de esa estrategia de tratamiento. El estar preparado depende de la magnitud con que te va a afectar. Esto es como que viene un huracán y tú estás en una casa que es un palafito o estás en un edificio que tiene una infraestructura. La afectación depende de cuán preparado estés. Ciertamente Venezuela, según información de la propia Organización Panamericana de la Salud y otros índices internacionales, está en una situación muy vulnerable relacionada con la situación hospitalaria, pero también con la situación social que se vive en Venezuela. Doctor Castro, uno de los énfasis que hacen quienes han estudiado y han realizado informes sobre la forma como ha sido tratada esta enfermedad es el siguiente, y es que de cada 10 pacientes enfermos, 8 quizás no van a presentar síntomas, podrán curarse en sus propias casas, pero los otros 2 pueden presentar algún tipo de afectación grave. Inclusive uno de esos 10 va a necesitar una unidad de cuidados intensivos. La atención médica especializada en Venezuela, en este momento, ¿en qué estado se encuentra? ¿Si hay suficientes camas en unidades de cuidados intensivos para atender un eventual brote de esta enfermedad, tal y como lo está viviendo Europa? Fíjate, yo creo que si la magnitud del ataque es igual al que se produce en España o Italia, y los datos así lo muestran en Europa, prácticamente ningún sistema de salud del mundo está en capacidad de atender un 10% de los pacientes afectados con unidades de terapia intensiva al mismo tiempo. Por eso es lo que estás viendo en Italia. Quizás yo no soy quien para juzgar si cometieron errores en tomar decisiones más tempranas de salud pública. Lo cierto es que el abarrotamiento de los centros de salud ha sido un fenómeno repetitivo en la mayoría de los países donde ha tocado el virus. En Venezuela la información oficial que tenemos, yo no soy vocero oficial del gobierno, pero la información que hemos tenido a través de sus voceros oficiales es que en Venezuela se calculan que hay 84 camas con unidades con apoyo ventilatorio para manejar esta epidemia, y eso va a depender ser suficiente o no ser suficiente de la tasa de ataque general que se produzca. Si se produce una tasa de ataque general que sobrepase
el 3 o 4% de la población general, tú vas a llenar esas unidades de terapia intensiva probablemente en 1 o 2 semanas. Doctor Acosta, Colombia recibe una gran cantidad de migrantes venezolanos. También los reciben distintos países del continente americano, venezolanos que buscan una mejor calidad de vida y constantemente pues salen de su país, algunos regresan y vuelven y salen. Esa migración es cíclica. Esta noticia, ¿qué riesgo representa para la salud pública de todo el continente americano, teniendo en cuenta lo que le acabo de plantear? Esos 2 casos de coronavirus que fueron identificados hoy en Venezuela. Bueno, como todos lo sabemos, las fronteras son porosas. Se usa esa expresión para indicar que hay flujos bidireccionales, es decir, tanto en una dirección como en la dirección contraria. O sea que también tenemos riesgo no solamente en Venezuela, entre Colombia y Venezuela, sino entre Colombia y Ecuador, donde también en el Ecuador hay casos. Entonces, desde luego, eso es una amenaza para la salud pública, desde luego, y exige que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto para prevenir que ese flujo contribuya a incrementar el número de casos en uno o en otro de los países. Por lo tanto, es importante tener medidas de salud pública coordinadas entre ambos países, tanto con el Ecuador como en el caso de Venezuela. De esa manera podríamos en gran medida prevenir que la enfermedad en las fronteras tuviera, digamos, una repercusión inesperada e indeseable. ¿Una solución puede ser cerrar la frontera? ¿Usted cree que eso debería tenerlo en cuenta el gobierno? Pues desde luego ya hay países que han cerrado la frontera en el sentido de no permitir que lleguen pasajeros de ciertos países, aún en los aeropuertos. Desde luego es una medida muy drástica, pero desde luego tiene efectos positivos en el sentido de limitar la dispersión de virus en una dirección o en otra en los países implicados en la frontera de que estemos hablando, ¿no? Doctor Castro, ¿qué medidas ha tomado el gobierno en este momento, o por lo menos las autoridades de salud en Venezuela, luego de confirmarse estos 2 casos? Solamente he visto la información que ha salido en redes sociales. Ha sido un día complicado en Caracas hoy y en toda Venezuela. Entiendo que se suspendieron las actividades académicas de colegios y universidades una vez que se hizo la notificación de los 2 primeros casos. Más allá de eso, no he tenido ninguna otra información de políticas generales del gobierno venezolano en relación al tema de coronavirus. ¿Usted cree que el gobierno venezolano, inclusive el gobierno colombiano, debería implementar medidas como, por ejemplo, el cierre de la frontera? No estoy de acuerdo con el cierre de la frontera porque hasta ahora no ha demostrado en ninguno de los países que el cierre de la frontera evite la transmisión. En general, pareciera que una vez que el virus entra al país, aunque sea en 1 o 2 personas, y se produzca una transmisión efectiva dentro del país, ya de en adelante no tiene ningún sentido el cierre de la frontera porque la expansión de la epidemia es incontrolable. Y la gran mayoría de los países han mostrado ese patrón. Quizás los únicos que pudieran tener alguna ventaja son las islas, los países islas, que eviten que nadie salga y nada entre, lo cual significa un problema de abastecimiento de alimentos, conexiones, etcétera, etcétera, como pasó en la epidemia de 1918 de influenza en ese momento. Esto se parece mucho a lo que pasó en ese momento en términos de transmisibilidad, y la evidencia científica demuestra ahorita que una vez que hay transmisión en un país que no tiene nada que ver o no tiene necesariamente con el número de casos diagnosticados, el hecho de que Colombia tenga 5 casos, o Venezuela tenga 2, o Panamá tenga 12, solamente te está diciendo qué actividad del virus, no te dice qué intensidad de actividad del virus hay. Pero lo que sí sabemos es que una vez que tiene casos diagnosticados, hay una actividad del virus importante, y ya una vez que pasa eso, cerrar la frontera no tiene ningún sentido. Doctor Castro, ¿usted cree que América Latina aprovechó ese tiempo para prepararse para la arremetida de esta enfermedad? Veíamos al comienzo del programa como, por ejemplo, la ciudad de Wuhan en China en este momento está lanzando un mensaje esperanzador al mundo, y China le está diciendo al mundo que ya superó esta crisis sanitaria. Pero por el otro lado, la Organización Mundial para la Salud hoy ha dicho que el epicentro de esta enfermedad ahora es Europa.
¿América Latina ha aprovechado todo este tiempo para prepararse ante una eventual llegada con más fuerza de este virus? Yo creo que las medidas que tomó China en su momento probablemente tuvieron un efecto de retardamiento de la introducción del virus en otros países. Y en el caso venezolano, por ejemplo, que es el que conozco de primera mano, la capacidad diagnóstica que hay ahorita no se tenía hace tampoco como 2 semanas. O sea que si lo vemos desde el punto de vista diagnóstico, lo mismo que en el caso de África, hace 2 semanas no había pruebas o no había forma de hacer pruebas y en este momento hay, y eso es una parte de la preparación. Pero más allá de eso, creo que el fenómeno que está viendo Europa ahorita, que vio Wuhan antes, solamente es que estamos viendo una película en diferentes momentos. Probablemente estamos viendo en Europa lo que pasó en Wuhan hace mes y medio y probablemente vayamos a ver en América Latina dentro de mes y medio lo que está pasando en Europa ahora, porque no creo que las estrategias, por muy eficientes que sean, logren una contención efectiva de la enfermedad como no lo ha logrado casi ningún país, con la excepción de Taiwán y Singapur, que pensamos que han sido exitosos en la fase de contención porque hicieron casi como 50.000 pruebas en las primeras 2 semanas, lo cual es técnicamente imposible para los países de América Latina. Si no tienes esa herramienta de contención, es muy probable que en América Latina vayamos a ver un escenario parecido a lo que se está viendo en Europa, más o menos en su misma característica. Doctor Julio Castro, médico infectólogo, muchas gracias por el tiempo y también por la paciencia en habernos esperado unos cuantos minutos. Es muy importante conocer lo que está sucediendo en diferentes puntos del continente americano. En un instante en el que hay tensión, pero también al mismo tiempo pues hay tranquilidad, porque diferentes países ya están tomando las medidas teniendo en cuenta los ejemplos de otros países, en este caso lo que ha vivido Italia, España y China principalmente. Muchas gracias, doctor Castro, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Vamos a una primera pausa a comerciales y ya regresamos aquí en el programa La Noche con este análisis que hemos venido presentando el día de hoy frente a las medidas y la eficacia que tienen cada una de estas decisiones que han tomado los gobiernos de diferentes países de Europa y del continente americano para contener el avance, la rápida propagación del coronavirus. Los invito a que participen en redes sociales, ahí están apareciendo en pantalla, @Segurizati, NTN24, @La Noche, NTN24, @Jefferson, NTN24, cuentas en Twitter, en Facebook y en Instagram. Ustedes pueden participar con la etiqueta numeral La Noche Pandemia. Ya regresamos. Volvemos con Karen. Joana Sánchez se encuentra en un crucero en este momento en Panamá. Una turista colombiana que le pide a las autoridades de su país que permitan el atraco del crucero en el que viaja en este momento, que le permitan llegar a un puerto. Karen, el resto de los colombianos que están en este crucero, ¿han tenido algún tipo de comunicación con las autoridades colombianas? ¿Han podido ustedes recibir una respuesta formal? Pues es que realmente te cuento que nadie nos da ninguna razón. Yo estuve incluso intentándome comunicar con el consulado, estábamos intentando hablar con la embajada, pero pues realmente nadie sabe nada. Incluso desde Colombia mi mamá estaba intentando hablar con la Secretaría de Salud para ver qué determinación habían tomado, pero pues realmente no tenemos ninguna comunicación y creo que quien más ha logrado comunicarse así he sido yo. O sea, realmente la comunicación es muy difícil. Las personas que tienen acceso a sus teléfonos están intentando como darles un parte de tranquilidad a sus familias, pero pues no hemos podido salir de ahí, no sabemos cuál es como la condición o qué es lo que está pensando en este momento el gobierno. Karen, ¿cuántos días lleva usted en este crucero? Recordémosle a nuestros televidentes que hasta ahora entran en sintonía del programa La Noche. Bueno, te cuento, nosotros embarcamos en Cartagena el día sábado y ya el día de hoy es el día 7. Este crucero nosotros estuvimos un día en alta mar, el día siguiente estuvimos llegando a Jamaica, 8 Ríos, el día siguiente estuvimos en Gran Caimán, luego regresamos a Montego Bay, ayer estuvimos en navegación y hoy llegando a Panamá. Ya llevamos acá 7 días en el crucero y pues realmente lo que queremos en este momento es saber pues cuál va a ser nuestro destino, qué va a pasar con nosotros y si vamos a poder llegar. Creo que todos acá estamos preocupados por nuestros trabajos, son vacaciones, eran unas vacaciones cortas que ahora no sabemos en qué se van a volver. Pero realmente lo que queremos es saber qué va a pasar con nosotros y nuestras familias. Karen, antes de subirse a este crucero, ¿ustedes valoraron la posibilidad de no hacerlo teniendo en cuenta esta amenaza que
representa el coronavirus pues para el continente, pero también teniendo en cuenta todas las noticias que ya se estaban conociendo? Te cuento que nosotros contemplamos la posibilidad de intentar validar con el Monarch la posibilidad de correr la fecha del crucero, pues porque yo vengo con niños, yo hablé con ellos, los llamé y les contacté para que me dijeran si era posible que corriéramos la fecha, pero la indicación de ellos era que no había ningún reembolso de dinero por el contrato que nosotros teníamos con ellos, que la única condición de que nos reembolsaran dinero era presentándose al puerto y que en el puerto no pasáramos los exámenes que nos hicieron, que fue la toma de temperatura, que realmente fue lo que hicieron, que si llegábamos a tener fiebre nos reembolsaban el dinero, de lo contrario no, que igual nos tocaba llegar hasta allá. Y pues realmente son unas vacaciones que hemos venido ahorrando y que llevamos un año con el sueño de cumplir. Entonces pues finalmente dijimos, si nos dejan subir, Dios mediante, esperamos todo esté bien, pero lastimosamente en este momento pues nos estamos encontrando con que pues ahora no sabemos qué va a pasar con nosotros. Todo estaba divino hasta ayer, pero pues ya hoy no sabemos y estamos todos con mucha incertidumbre de qué va a pasar. Claro, porque el día de ayer fue cuando el gobierno colombiano tomó la medida de prohibir que cualquier crucero atracara en los puertos colombianos. Pues Karen, vamos a estar atentos de su situación. Quisimos también visibilizar el caso de una latina, de una colombiana que se encuentra en una situación bastante compleja junto con su familia en este momento. Karen, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y pues esperamos tener alguna noticia de parte de Colombia. Pues vamos a buscar esa reacción también del gobierno colombiano. Doctora Costa, para finalizar, ¿qué piensa usted de este tipo de medidas que ha tomado el gobierno colombiano en las últimas horas? ¿Usted cree que han sido las acordes o deben ser mucho más fuertes? Hay quienes le están pidiendo al gobierno nacional que impida, que prohíba que aterricen vuelos provenientes de Europa en territorio colombiano, tal y como lo hizo, por ejemplo, Estados Unidos y lo hizo Guatemala en las últimas horas. Bueno, las medidas del gobierno nacional y las del gobierno distrital están dirigidas a contener la infección, pero hay que decirlo de manera clara, no están dirigidas a conducir que la probabilidad de que un ciudadano no infectado sea infectado no son de cero. Cuando se dice que quedan canceladas las reuniones de 1.000 personas o de 500, eso es en términos de probabilidad, pero no de probabilidad cero. O sea que una probabilidad cero implicaría medidas que afectarían severamente la economía. Entonces allí surge el problema que ¿qué es más importante? ¿El derecho a la salud y a la vida, esos derechos, o es más importante la economía? Pero la economía, en términos de que si se afecta severamente, más adelante podría también tener consecuencias sobre la población misma en diferentes ámbitos. Entonces, por eso, cuando se hace ese balance entre las medidas de contención y su efecto sobre la economía, uno debería decir, al menos desde el punto de vista de quienes estamos en el área de la salud, que se debe privilegiar la salud y la vida antes que la economía. Más aún si esto lo entendemos en términos transitorios, que no va a ser eternamente. O sea que las medidas que se han tomado, uno las reconoce que van dirigidas a reducir la probabilidad de la diseminación del virus, pero no a una probabilidad cero. Una severidad en medidas restrictivas obviamente afectará a la economía. Entonces, como lo vemos, si lo vemos comparativamente, otros países han tomado medidas más severas que las que hemos tomado nosotros, ¿no? O sea que cuando se dice que hay un riesgo, cualquiera que él sea, estimado en términos de probabilidad, de reunirse en una multitud de 500 individuos, uno diría que para infectarse solamente se necesita uno que previamente esté infectado. Sí, por ejemplo, hay y le quienes pase dicen la enfermedad. Que prohibieron las reuniones de 500 personas, pero en Transmilenio, por ejemplo, que es el sistema público de transporte en la ciudad de Bogotá, pues pueden estar hasta 300 o 200 personas en un mismo lugar, y eso pues no va a impedir los contagios. Pues doctora Costa, el tiempo lastimosamente se nos ha agotado. Yo quiero agradecerle su tiempo. Son las preguntas que se hace la gente las que hemos querido plantear durante todos estos días en esta cobertura especial del programa La Noche. Muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a una pausa, a comerciales, y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Los invito a que participen a través de las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla, @segurizati_NTN24, @JeffersonNTN24 y @LaNocheNTN24. Ahí están apareciendo cuentas de Instagram, de Twitter y de Facebook. Una pausa y ya regresamos a la parte final.
Hemos llegado a la parte final. A todos ustedes, nuestros televidentes, muchas gracias por habernos acompañado. Y recuerden, la noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.